Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que el Tribunal Supremo de Elecciones ha generado para que la ciudadanía pueda conocer a las 20 personas que postulan su nombre para alcanzar la presidencia de la República. Conoceremos no solo a las personas, sino también la visión que tienen del país y sobre todo sus propuestas específicas para poblaciones diversas en nuestro país. A todas las candidaturas se les harán las mismas preguntas para que usted pueda hacer sus comparaciones. Le damos la bienvenida a José Miguel Aguilar Berrocal, don José Miguel del Partido Avanza. Así es, encantado de estar con ustedes, es un honor. Muchas gracias por este espacio tan importante y feliz de compartir ideas. Ojalá que les guste a los costarricenses. Bueno, empecemos con lo primero. ¿Quién es José Aguilar? Bueno, yo soy costarricense, tengo 47 años, estoy casado, crecí en Guanacaste, nací en San José, pero pasé toda mi infancia en Guanacaste, una infancia linda, la zona rural, tengo una finca ganadera, agrícola, ahí crecí montado a caballos, con perros, con ganado en los ríos, iba mucho a la playa y Guanacaste de los 80 era diferente al Guanacaste de hoy, ¿verdad? Era más sencillo, pero más lindo, me gustaba más, aunque ahora hay más prosperidad, antes era más real. Y eso me marcó. Tengo mucho amor, la verdad, por el campo y la gente sencilla. Luego hice la secundaria acá, hice mi carrera universitaria, estudié psicología, después hice 2 maestrías. Una primera en gerencia en proyectos de desarrollo en el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Y luego había fundado una organización que se llama Fundación Acción Joven. Trabajamos mucho apoyando al sistema educativo, jóvenes en riesgo social, y me dieron una beca, el gobierno británico, y pude ir a estudiar a una universidad que era la de mis sueños, a London School of Economics. Ahí estudié una segunda maestría muy, muy bonita, como de Economía y Desarrollo, y terminé con un curso técnico más corto en la Universidad de Oxford, que era uso del índice de pobreza multidimensional para política pública. Entonces, gracias a Dios tuve oportunidades y las valoro mucho, y por eso me siento también muy motivado a dar de vuelta. Y toda mi carrera la he enfocado en liderar proyectos. He fundado varias organizaciones, iniciativas, en donde siempre queremos tener un impacto en desarrollo humano, sin asistencialismo, que eso no me parece lo mejor, y siempre usando mucho plataformas tecnológicas, tecnología, y sobre todo haciendo esto, articulando sector empresarial, gobiernos locales, comunidad, iglesia, academia, poniéndonos de acuerdo para poder resolver problemas de manera innovadora, diferente. Y esto es muy importante, que la gente participe, que sea de abajo para arriba, que los que van a poder beneficiarse también construyan y sean parte de la solución. Muchas veces la magia se hace, a veces solamente con escuchar, porque nadie conoce mejor la piedra que el que la lleva en el zapato. Te dicen con precisión cuáles son los problemas y siempre tienen ideas pragmáticas, y lo que ocupan es un poquito de guía, estructura, recursos, y sale la magia. Y hace algo muy bonito, además se crea confianza, nos conocemos, bajamos esa percepción tan polarizada que actualmente está, sobre todo con el señor presidente, que nos tiene a todos dándonos de sillazos, y eso me parece terrible. Construir confianza es súper importante. Y eso he podido hacer, articular alianzas público-privadas con un gran impacto en desarrollo humano, y estoy súper agradecido con Dios porque me ha permitido dar una vida con propósito. Y soy creyente, soy católico practicante, es importante eso en mi vida. Muy bien. Cuando uno o una persona lanza su nombre para la presidencia de la República, una candidatura, uno asume que tiene una visión país, un sueño, lo que quiere construir. ¿Cuál es ese país que busca construir José Aguilar? 3 elementos fundamentales. Un primer elemento que da pie a que los otros 2 sean posibles. Seguridad. De nada le sirve a un tico muerto hacer una buena reforma educativa. O de nada le sirve a un tico muerto que hagamos una mejor política monetaria para dar competitividad al sector turístico o de la agroindustria exportadora. Y hoy estamos, la verdad, con el país entregado al narco. Estamos rompiendo todos los umbrales de delitos a la propiedad, asesinatos, violencia. Y desgraciadamente, por la combinación de que estamos inundados de drogas y de delincuencia organizada, con una catástrofe educativa, jóvenes sin propósito y sin valores, se ha hecho como la tormenta perfecta. Y si hoy no logramos pasar una raya en la arena y parar esta masacre en la que nos tienen, yo personalmente creo que vamos a perder el país y vamos a terminar casi como un narcoestado. Tristemente, lo que revelan las investigaciones periodísticas y todo este caso, por ejemplo, de la extradición, sugiere que hay una gravísima penetración en los 3 supremos poderes de la República, de la delincuencia organizada. A veces hasta pareciera ser que de manera con cierta complicidad.
con sectores políticos y eso es terriblemente grave. Y entonces lo primero que yo me sueño es un gobierno valiente que vaya de frente contra los delincuentes, contra el narcotráfico, contra los gatilleros, pero entendiendo que mis enemigos no son los compatriotas. El costarricense, el ciudadano no es mi enemigo. Y esta idea de polarizar, de maltratar a los agricultores, hasta con la iglesia se pelea este señor, eso no es el camino. El camino es enfrentar verdaderamente a los enemigos, pero hacer unión y hermandad con los costarricenses. Y luego decir cuáles son los otros dos puntos que me sueño. Es un país educado, un país recuperar ese norte que siempre hemos tenido en nuestra identidad de apostarle a la inteligencia, al desarrollo humano para ir al éxito en todos los indicadores de nuestra vida civilizada. Entonces yo creo que hay que invertir agresivamente en dar las mejores capacidades de calidad educativa a los chiquitines, desde que está su mamá en la gestación y la lactancia, que se les desarrolle el cerebro y es fundamental que puedan introducir un sistema educativo moderno, sacarnos del siglo XIX medio donde estamos pegados todavía a veces con una visión como de los 60 al siglo XXII. Innovación, tecnología, inteligencia artificial, que haya una gran articulación entre el sistema educativo y la economía y que hagamos un esfuerzo enormemente focalizado en el desarrollo de valores. Yo estoy completamente dispuesto a que los padres, por ejemplo, que son creyentes, católicos, evangélicos, una visión ecuménica, puedan tener una opción voluntaria de que sus hijos reciban educación religiosa. Me parece fundamental. O si no, por lo menos una educación cívica que prepare para la vida en sociedad, una ciudadanía respetuosa, correcta, que entienda la importancia de la historia de Costa Rica, de cómo hemos construido una república que tiene separación de poderes. Esas son cosas importantes. Y el tercer punto, después de haberte dicho que sueño con un país educado, amable, que desarrolle el potencial de su gente, es un país que esté abierta y directamente enfocado en apoyar a los emprendedores y la iniciativa privada. Y esto muy puntual, cuando vos le levantás la tapa al motor te das cuenta que 9 de cada 10 trabajos lo genera la iniciativa privada y 97,5% son pequeños y medianos empresarios que los tenemos asfixiados en las cargas sociales, pago impuestos, una tramitología que es una maraña infernal en donde no te dan crédito, en donde tenés una gasolina y una energía carísima, en donde tenemos, ¿cómo decirlo? Vivimos en un embudo. Uno amanece y se acuesta en una presa con un colapso vial, una infraestructura chueca y además con este pánico que ahora tenemos todos, que aparece en cualquier parte del día, dos mocosos y le meten 5 tiros a quien sea y además nada pasa. Entonces, esta iniciativa privada que estamos asfixiando, hay que crear un ambiente y un ecosistema amigable a ellos, que les ayudemos a tener éxito, porque cada persona que emprende un proyecto, un sueño, un negocio, una iniciativa, es una persona que a alguien le permite tener un empleo formal y digno, pero además te paga IVA, te paga renta, te paga la caja, te paga FODESAF, te paga el INA. Entonces, esta turbina económica enorme que podemos potenciar nutre esta turbina social del desarrollo humano. Entonces, no hay que verlos como dos turbinas ideológicamente opuestos a donde nos han llevado. Hay que verlos como dos turbinas hermanas complementarias de un mismo avión que es Costa Rica. Entonces, te repito, un país valiente y seguro que va contra los verdaderos enemigos, los corruptos, los narcos, los delincuentes, los gatilleros, no mis compatriotas. Esos son los verdaderos enemigos y hay que caerles a palos. Segundo, un país educado que desarrolle el potencial de la gente y un país que esté directamente dispuesto a apoyar a los emprendedores de la iniciativa privada ferozmente. Yo no la convencí con eso, estoy listo. Bueno, esta parte que vamos a ver en los últimos meses, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales ha estado haciendo grupos focales en todo el país y a partir de ello se desarrolló esta dinámica de 10 preguntas, 10 respuestas, enfocándonos en que Costa Rica, a pesar de ser tan chiquitica, ¿verdad? Es muy diversa en sus poblaciones y en las necesidades propias y dudas que tiene la ciudadanía. Iniciamos. Las personas con discapacidad han sido históricamente una población sujeta de múltiples discriminaciones y limitaciones. Por ello, queremos conocer sus propuestas en materia de atención, inclusión, accesibilidad, autonomía para la población con discapacidad, no solo el qué, sino cómo lograr alcanzar esas propuestas. Bueno, ahí tengo que reconocer que en medio de las presiones que uno tiene constantemente, cometemos el pecado, y yo reconozco que lo cometo con pena porque está muy mal, de no darle más prioridad a este tema. Y es cierto la pregunta lo que señala. Ahí yo tengo la suerte de tener el 4º lugar por San José. Alex es un joven no vidente, pero sumamente capaz, una persona que tiene 2 maestrías y demás, que se ha especializado en este tipo de política social. Y básicamente hay diferentes tipos de mecanismos. Hay una parte que es la infraestructura y la inclusión.
toda la posibilidad de tener acceso para personas que vienen en sillas de ruedas. Eso implica acondicionar las aceras, las instituciones, que como mínimo en los edificios y las instituciones públicas eso tiene que garantizarse, y cada vez más tratar de estimular para que lo puedan hacer en la iniciativa privada, en edificios, lugares de trabajo y tal. Hay una primera parte importante. Creo que adicionalmente hay que tener la posibilidad de que el sistema educativo que acoge a muchas de estas personas y estos jóvenes, porque en el MEP va el 93,5% de los chicos, tenga la sensibilidad para poder hacer las adecuaciones curriculares requeridas, y ahí hay que reconocer que estamos lejos de poder hacerlo. Ha habido una gran cantidad de estudios que señalan que tenemos muy pocas personas para la atención socioafectiva, orientadores y profesores guías, y muchísimo menos para la población que tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, eso es un tema de plata. Hay que estar claros que si queremos que eso se pueda atender, hay que abrir plazas, y esas plazas implican platita. Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, siempre es una tensión porque jalas para acá y se te queda descobijado a otro lado. Pero o lo hacemos o no lo hacemos, ¿verdad? Y si queremos atenderlos, hay que poner recursos ahí. Yo he podido en mi carrera profesional hacer muchas alianzas público-privadas, y me he dado cuenta que muchas veces, si el MEP no puede, y siempre hay alguna razón, el MEP tiene unos enredos de burocracia tremendos, que uno puede apalancarse con alianzas de agencias de la sociedad civil, de la academia, de las universidades, de la cooperación internacional, que lo que implica es tener una mejor coordinación, y uno puede inyectarle recursos frescos externos que no le hacen un gasto al Estado. Entonces, creo que, siendo realista, lo que más probablemente, más rápido va a suceder es hacer alianzas público-privadas con organizaciones especializadas que puedan generar cierta sensibilización y hacer una atención más adecuada de esta población. Y luego, lo otro que hay que entender muchas veces es que núcleos familiares que están con personas que tienen alguna discapacidad, aunque sean personas que tengan ingresos medios o altos, el enorme gasto que le supone tener que atender a una persona con esta condición hace que, en apariencia, desde el punto de vista económico, parece que tiene recursos, pero la realidad, después de afrontar estos requerimientos, hace que esos recursos sean insuficientes. Eso es algo que hay que tener presente, y muchas veces hay algún tipo de subsidios, por ejemplo, que puedan acceder a las terapias con algún tipo de apoyo, que se les puedan dar vehículos que tengan menos impuestos para poder acondicionarlos si tienen que trasladar a una persona con silla de ruedas. Ese tipo de estímulos tributarios o fiscales realmente le pueden ayudar a núcleos familiares, y que muchas veces engañosamente no van a ocupar ayuda, pero cuando ya tienen que hacerle frente a todas las facturas y las implicaciones, se les gasta. Entonces hay un combo de situaciones, Muy de bien. posibilidades. Las mujeres en Costa Rica, más que una población, somos el 50% de ella y también del padrón electoral. Pero los datos confirman que cargamos con dobles y triples jornadas de trabajo, salarios más bajos y mayores tasas de violencia. ¿Cuál es su propuesta concreta y viable para garantizar esa seguridad física y laboral de las mujeres en Costa Rica, y cómo piensa desarrollarla, don José? Vamos a ver, son diferentes capas. Voy a tratar de puntualizarlas. Una capa crucial tiene que ver con la red de cuidado. Si nosotros entendemos que habilitarle este servicio a mujeres, y desafortunadamente hay muchas mujeres que son cabeza de hogar, que es un problema porque un niño que crezca sin la figura paterna, eso tiene un montón de implicaciones socioafectivas, y hay muchos que están así, sobre todo en zonas rurales esto es muy frecuente. Pero si la mujer que está siendo cabeza de hogar tiene acceso a la red de cuidado, eso le permite definitivamente tener la paz mental para poder dedicarse a capacitarse y eventualmente a trabajar, o directamente a trabajar, emprender o tener un empleo formal. Ahí hay una posibilidad, y esto le quiero dar el mérito a doña Maritza, la presidenta de UCAEP. La escuché en un planteamiento que me pareció sumamente ingenioso. Costa Rica, desde los 60, hace la capitalización con la planilla del sector privado al Banco Popular. Ya no sé cuántas décadas más ocupa que capitalicemos ese banco. Ya por lo menos 5 décadas que llegó y ya estuvo bueno. Entonces la idea de ella era derivar una fracción de ese 0,25% de la capitalización del Banco Popular para hacer una red de cuidado en alianza con gobiernos locales, que algunos tienen muchos recursos, y agencias especializadas. Hay uno que se llama la Fundación DEVI, que he tenido el gusto de conocerla en unos programas que compartimos con el BID. Son excelentes. Dan estimulación temprana, lectoescritura, permiten tener nutrición altamente calibrada para que en la ventana de los 200 días los niños puedan desarrollar sus facultades cognitivas y fisiológicas. Si logramos hacer eso,
yo te aseguro, y toda la literatura lo que indica es que es altamente probable que las mujeres puedan tener una inserción laboral. Y eso de inmediato hace que crezca la economía, que avance lo que se llama la demanda agregada y la base fiscal, porque son muchas más personas que están cotizando y de ahí todas ellas pagan un Uber, van al súper y tal. Entonces, ese efecto sería particularmente importante. Otro tema que es penoso y en América Latina esto es sumamente frecuente, de ahí son cosas como de acoso, como de irrespeto a las mujeres en el lugar de trabajo. Ahí debería haber un poco más de regulaciones en donde las mujeres puedan tener de cómo defenderse de los jefes que tratan de abusarlas o cosas así, que eso es algo que da mucha pena, pero es una realidad muy presente. Y terminaría con una que es una idea de nuestra vicepresidenta, de doña Marcela Ortiz, que es especialista en temas de seguridad. Y es una idea muy bonita lo que nos dice doña Marcela de crear zonas seguras. Y yo me la imaginaba en la Avenida Central, apenas me la contó, me la imaginé ahí por alguna razón. Y es que se hace un lugar en donde decide que de las 4:30 a las 6:30, que son horarios en donde típicamente las personas salen del trabajo, de los comercios, de las oficinas, puedan ir caminando en un lugar en donde hay videovigilancia, en donde se les solicita a los guardas que son públicos o privados que estén del lado de la acera y que eso permita tener como una especie de corredor en donde no las van a acosar, en donde no las van a asaltar, que puedan dedicar, digamos, llegar al lugar donde está el transporte público y eso les permita llegar a sus casas. Ese tipo de mecanismos creo que ayudan muchísimo a que las mujeres puedan tener mejor calidad de vida, que los femicidios bajen y una línea segura adicionalmente en donde ellas puedan llamar y que haya una atención mucho más especializada para las particularidades de las mujeres cuando se trate de algún tipo de femicidio, que es otro problema asociado de manera indirecta con tu pregunta. Y eso está pensado para incorporarlo como parte del G5, que es una de las tácticas de seguridad. Entonces, más o menos por ahí es lo que hemos pensado. Muy bien. Hoy en día, la niñez registra una afectación real producto de la baja de la inversión social y un aumento en las tasas de violencia de la que son víctimas directas. ¿Qué estrategias concretas propone su gobierno para asegurar una inversión social sostenida y estratégica en materia de cuidado, salud, educación, lo que la niñez costarricense necesita? De nuevo, este es un tema que tiene tantas dimensiones simultáneas. Voy a tratar de hablar de manera precisa. Primero, es vital fortalecer una de las herramientas que la institucionalidad hoy tiene, que son excelentes, hay que decirlo, que es el Sensinay. Está completamente demostrado que los recursos que se invierten en esta política tienen un alto efecto en que los muchachos tienen nutrición adecuada, y eso es ingesta calórica, vitaminas, proteínas, en la ventana de los 200 días, que a veces la gente no entiende. Si esto no lo hacemos bien, luego todo lo que se haga después está comprometido porque las facultades fisiológicas no se desarrollan y luego el cerebro no hace sinapsis. Entonces, esto es de vida o muerte. Si aquí metimos la pata, estamos listos con estas personas. Fortalecer los Sensinais es absolutamente prioritario. La red de cuidado que mencionaba es otro espacio seguro, adecuado de estimulación temprana, que es fundamental. Creo que ha habido un incremento importante en la cobertura de la red de preescolar, pero más o menos la calidad no ha sido la mejor. Eso para acceso, digamos, a la primera infancia, que tenemos un reto ahí importante. Y además es muy importante tener presente que si no le ofrecemos este tipo de ayuda a las familias, como es tan caro tener chiquitos, se abstienen de tener niños. Y si no estoy equivocado, me parece que tenemos la tasa de evolución demográfica más baja de las Américas, o la segunda más baja, cuál es un problemón. Nunca vamos a llegar al ciudadano 6 millones, por ejemplo. Y eso no es nada bueno para la sociedad. Tercer punto, creo que según ha sido revelado en informes y en la prensa, el PANI está en una problemática verdaderamente trágica. Creo que ahí implica hacer una intervención seria y no solamente para hacer política social, sino con el OIJ, porque las acusaciones llegan hasta el punto de decir que hay tráfico de menores y tal. Es grave lo que está pasando y ahí amerita una intervención seria. Y por otro lado, creo que de nuevo, en este G5 es fundamental que exista la posibilidad de poder tener una línea de acceso rápido para que cuando hay maltrato a los niños, abusos, violaciones de cualquier tipo, pueda haber una intervención. Y esta parte no es que sea bonita decirla, pero es importante decirla y decirla con determinación. En este país, las personas que abusen a los niños, yo creo que tienen que enfrentarse con el peso de la ley y tienen que haber un Estado que los persiga y los castigue. En las zonas rurales en donde he trabajado es una práctica que se considera casi normal.
y familiares, vecinos, y esto en un estudio que vi del Ministerio de Vivienda es tremendamente frecuente. Cuando vienen, por ejemplo, migraciones para cosechas de agroindustria o para construcción temporal, se meten en las mismas casas y adultos conviven con niños y ahí se da un montón de abuso sexual. Bueno, eso hay que perseguirlo y castigarlo y sancionarlo. Y el otro tema que va en esa misma línea y que ya te dije, algunas más preventivas y ahora estas más represivas que son igualmente importantes, el turismo tiene un montón de ventajas y hay que apoyarlo, pero también tiene desventajas. Y es cierto que hay un turismo sexual. Yo lo he visto en Tamarindo, de Guanacaste, en el Pacífico Central, y se sabe que hay redes de taxistas que promueven y estimulan la prostitución infantil. Bueno, esa gente tiene que ir a prisión. Ahí no hay absolutamente ninguna contemplación de nada. Hay que identificarlos y hay que meterlos presos. Y que todo el mundo sepa que si en este país creían que íbamos a ser un paraíso y que íbamos a dejar a nuestros jóvenes para ser abusados y maltratados, están equivocados. El chico tiene que estar en el sistema educativo, estimulado y hacer una vida con propósito. Y aquí, tristemente, cada vez más hay una permisividad hasta social y se empieza a ver bien. Ahora le llaman damas de compañía. Eso lo he escuchado mucho y tratan de darle un tratamiento un poco más legitimado. Eso es imperdonable. Entonces, mi planteamiento ahí es perseguirlo y castigarlo severamente. Y al que abuse un niño, bueno, yo te lo digo, no tengo formulada la política pública, pero yo pienso que un adulto que abuse a un niño inocente debería ir de inmediatamente a una castración quirúrgica. Me parece lo más perverso y malvado que puede haber en la sociedad que permitan que a un niño inocente, iba a decir una mala palabra, léanme la mente, abuse a un niñito inocente, indefenso. Eso, bueno, a mí me hierve la sangre. Yo los castigaría con toda la severidad del mundo y no los volvería a permitir salir a la sociedad, sinceramente. Muchas gracias. La juventud expresa hoy en día desesperanza e indiferencia, que trabajar o estudiar ya no garantiza independencia económica y que sienten que pierden el país que sus padres y madres recuerdan. ¿Qué medidas tomará para reconstruir ese horizonte y evitar que la indiferencia o el desencanto definan la relación de las nuevas generaciones con la democracia, con sus oportunidades, con su calidad de vida? Wow, esa reacción, esa pregunta, me estruja uno el corazón. Y quisiera decirle que no es cierto, pero es la pura y santa realidad. Varias medidas. Uno, hay que salir de esta catástrofe educativa. Es que, qué amable. Estoy como el tanque vacío. Ve, empecemos para hacer una historia larga, corta. ¿Cómo vamos a tener un sistema educativo que le metemos centenares de miles de millones de colones y sale un chiquitín graduado de la secundaria y no sabe leer? Es que por Dios santo, ¿cómo puede ser? No sabe leer. Y no lo estoy diciendo yo, lo dicen los estudios de la OCDE y la Universidad Nacional. Hace 3 meses y medio publicaron el estudio. 93% de los mocosos que trataron de entrar tenían una lectura inferior al umbral esperable de un niño de segundo grado. Los muchachos no son brutos. Vamos a ver, no sé inglés, no sé leer, no sé escribir, no sé computación, no tengo habilidades blandas. ¿Qué voy a hacer? La respuesta es nada. Va a ir directamente al desempleo o a los peores trabajos en el sector informal de la economía con menos competitividad o, como todos sabemos, a la delincuencia organizada o a la prostitución. Si no arreglamos el sistema educativo, mi planteamiento es que no hay ninguna esperanza para esos niños. Y es imperdonable que no lo arreglemos. Eso tiene que ser prioridad de prioridades. Y ahí lo que estamos haciendo es una declaratoria de una emergencia nacional educativa, una hoja de ruta técnica acompañada por la OCDE. Y siempre digo, mi país en donde es el espejo, donde quiero vernos, es Estonia. Que les demos herramientas para una economía digital, tecnología, innovación. Fuerte inversión en becas de transporte, de comedor estudiantil, y tanto como sea posible trasladar la formación estrictamente académica a la formación técnica, que saquen oficios, invertir plata en colegios científicos que son extraordinariamente buenos, pero son carísimos, pero lo que se pueda meter ahí va a ser ganador. Formación dual, si yo tuviera una bala de plata para apostarle, es indudablemente la formación dual la que da más empleabilidad, más propósito, más salida laboral, y los chicos salen macizos con un proyecto de vida. Y el otro tema es que, vamos a ver, estamos atravesando un terremoto, maremoto y tsunami de revolución de todo con la inteligencia artificial. Todo lo que hasta hace 5 años se hacía de una manera cada vez más rápido y en todas las industrias al mismo tiempo se va a ir redefiniendo. Y el que no sabe esto no está poniendo atención porque así es. Unas van sopladas y otras van un poquito más lentas, pero todas van en esa dirección. Si a estas camadas de chicos no les damos las herramientas para la economía digital, hay que entender que los estamos condenando a una vida dura, de desempleo, de informalidad, de angustia. Entonces ahí tenemos que poner el foco. Y por otro lado,
hay que tener una claridad de que hay que hablar con el sector empleador, porque cada vez más, precisamente por todas estas herramientas tecnológicas, el primer nivel de ingreso para los jóvenes se hace inmensamente más difícil. Y si cometemos el error de no tener sensibilidad para que los jóvenes se inserten en el mercado laboral o puedan emprender, los vamos a perder. Y hay que entender que un muchachito no se va a jugar jaxes a la casa. Si no está haciendo nada un martes en la mañana, ¿quién lo va a reclutar? Y todos quieren tener este condenado respirador artificial y su ropita de marca. ¿De dónde lo van a sacar? Por el amor de Dios, lo van a sacar del lado malo. Entonces, ¿quién queremos que eduque a nuestros jóvenes? ¿La educación del Estado y el mercado laboral o los narcos? Yo quiero que sea la educación del Estado y que tengan trabajo y una vida próspera. Pero si no, hay que estar claros que eso va a pasar. Y estoy seguro. Entonces, mi respuesta contundente es reforma educativa feroz, decidida, con urgencia. Y si no, este país está muerto en vida. Muchas gracias. Tenemos claro que la pirámide poblacional del país se ha estado invirtiendo y hoy tenemos muy pocas personas jóvenes frente a una población adulta mayor que además nos dice, entre otras cosas, que sus pensiones no cubren ni medicinas ni alquiler. ¿Qué reforma impulsará para evitar que el encarecimiento convierta la vejez en una etapa de pobreza? Wow, pues ya me hicieron unas preguntas fáciles, ¿verdad? Aquí tenemos múltiples problemas que todos tienen una relación sistémica. Voy a puntualizar algunos. He hablado mucho de la educación. Si eso no se corrige y la gente no se mete al mercado laboral, la vejez y las pensiones no salen ni saliendo, porque no van a estar en el sector productivo cotizando. Punto 1. Estar en la formalidad para cotizar es carísimo y es dificilísimo. Y a todos nos ha pasado. A veces tenés más recursos, a veces menos, dependiendo de tu situación laboral. Y tenemos una caja y una cargas sociales que son muy, muy groseras y garrotean y persiguen a la gente de una manera muy inquisidora, los emprendedores. Eso hay que cambiarlo. Nosotros lo que estamos proponiendo es bajar las cargas sociales, tratar de darle estímulos para que la gente se meta a la formalidad y todas las parafiscales, FUDESA, FINAINS, se pasen a ser pagados con impuestos generales del Ministerio de Hacienda y tratar de que la gente que está en la formalidad sin cotizar y llevándonos a esa ruina que vos correctamente señalás, se nos pasen a la formalidad. Otro tema importantísimo, darles crédito, que empresas y emprendedores, y ya te mencionaba que 97,5% son pequeños emprendedores, puedan tener la posibilidad de crear empresas formales con crédito competitivo. Y si tienes Banco Nacional, Banco Costa Rica, Banco Popular y Banca de Desarrollo, ¿cómo los vas a poner a tener casi que las mismas tasas de interés y competir con la banca privada, que es una banca comercial de consumo? Esa banca que tiene el respaldo soberano del Estado tiene que darle capital de trabajo a los emprendedores, de los turoperadores, del que hace un rentacar, del que quiere poner una empresita de construcción. Para eso estamos con los bancos públicos. Si no, entonces mejor que lo cierren y nos quedamos solo con bancos privados. Hay que darle recursos y capital de trabajo. Otro tema que asfixia a toda la producción del país y por ende dificultamos que haya formalidad y que la gente cotice. Y tenemos de las electricidades más caras de las Américas y tenemos una refinadora que no refina petróleo y que además tiene unas convenciones colectivas muy onerosas, se las cargan al precio y eso va a la tarifa al consumidor. Eso también nos quita competitividad y hay que tenerlo clarísimo. Y finalmente, para ver cómo tratar de que estas pensiones sean mucho más rentables y lo podamos lograr, nosotros tenemos por lo menos 2 medidas muy concretas que quiero mencionar. Una es, siguiendo la buena práctica de República Dominicana, hay que ir a ver lo que ha hecho esa gente con los fondos de pensiones. Tienen 10 aeropuertos internacionales, autopistas, puertos, muelles, han construido infraestructura educativa. Es increíble lo que han hecho y eso le da una enorme rentabilidad a sus fondos de inversiones que ahora, hoy en Costa Rica, porque no tenemos las capacidades normativas de hacerlo, los están invirtiendo en el SP500. Y eso tiene, ojalá yo me equivoque, la verdad no tengo una bola de cristal, pero si me preguntan a mí, yo creo que relativamente pronto va a haber un estallido de una burbuja económica fuerte por todo lo que ha pasado con la inteligencia artificial y se van a llevar un golpazo esas pensiones. Eso va a ser un problemón y creo que no estoy equivocado. Además de que Estados Unidos está teniendo una serie de problemas importantes económicos por las tarifas y todo el sector de la agroindustria se va a afectar. Entonces, invertirlos en esta infraestructura competitiva es mucho mejor. Y el otro es, dado que, como señalaste, ha habido una inversión de la pirámide demográfica. Hoy estamos como un cilindro, de 2052 ya somos una pirámide invertida. Menos jovencitos, más viejitos y perdimos el bono demográfico por el desastre de la educación y los problemas de competitividad. La matemática a mí no me sale. Ojalá me digan que estoy equivocado, pero le he metido cabeza y entre más veo, no veo cómo vamos a poder sostenerlo. Nosotros estamos planteando redefinir el uso del oro de crucitas, que estimaciones que he leído de gente seria rondan más o menos un umbral cercano a los $2.000 millones,
que eso pueda ser canalizado directamente a dos áreas prioritarias. Una es seguridad y el otro es específicamente pensiones, porque no podemos dejar que nuestros viejitos vivan y se nos mueran como perros. Eso es indigno para una democracia republicana. Entonces ahí creo que esos recursos minerales, si se hace con la ciencia y la técnica, tan sostenible como se puede, a pesar que por supuesto sé que no es la industria más limpia, pero ese recurso mineral que tenemos lo canalizaría acá, porque creo que la matemática no sale solo por mercado laboral. Muy bien. La seguridad alimentaria de los países, incluido el nuestro, es hoy más que nunca una urgencia que requiere acciones claras. ¿Cuáles son sus propuestas reales y viables para los agricultores y agricultoras nacionales? De nuevo, es un cóctel de varias cosas. Uno, la política monetaria los está matando. Eso es un hecho conocido ampliamente en el país. Tenemos que hacer un precio del dólar que no sea manejado ideológicamente y artificialmente para favorecer a los importadores, que hoy está haciendo así y los está llevando a la ruina. Segundo, si bien yo sí creo en los tratados comerciales y creo en la competencia, no creo que es correcto subsidiar artificialmente a un sector, sí creo que el comercio internacional tiene que ser justo y cuando hay dumping y cuando hay subsidios que permitan que se importen productos artificialmente baratos, hay que introducir con COMEX todas las herramientas para poder defender la producción nacional de estos productos. Y aquí déjame detenerme un segundo para hacer este planteamiento. Muchas veces la gente dice, no, es que son un montón de inútiles. No, o sea, un toque. Aquí los estamos obligando a que paguen IVA, renta, la caja, el INS, el INA, FODESAF. Tenemos las cargas sociales que, por ejemplo, son como 6 veces o 7 veces más caras que las de Honduras, son como 9 veces más caras que las de Nicaragua, son como 6 veces más caras que las de Ecuador. Solamente ahí, en donde la agricultura tiene 70% de costos de mano de obra, ya los estás matando. No les das crédito. Allá tienen subsidios para comprar insumos agropecuarios, maquinaria y tal. Luego, tenemos un problema con las moléculas, que yo no termino de entender cómo somos tan burros aquí en Costa Rica, pero si ya la FDA de Estados Unidos y las agencias especializadas de Europa dan por bueno un producto que pueden ser utilizados con éxito en países del trópico como Colombia y México, porque carambas, aquí en Costa Rica nos ponemos a jorobar tanto y no permitimos que esas moléculas eficientes y baratas las tenga la producción, que además nos permite tener mucho mejor trazabilidad de la contaminación por agroquímicos. Eso es otra cosa que hay que hacer. Luego, todo, por ejemplo, lo que se puede dar como incentivos fiscales para comprar maquinaria, para poder tener, digamos, infraestructura de las bodegas y todo lo que se necesita, eso es otra medida que fácilmente se puede habilitar. Y aunque parezca indirecto, en todas las zonas rurales que he podido conversar, la ley 8114 que le da fondos del Ministerio de Hacienda a las municipalidades para hacer infraestructura rural, siempre se la dan tardísimo. Y eso es una medida para bajar la inflación. Se la dan después de octubre, entonces ya no pueden ejecutar los fondos de las munis. Y están los caminos destartalados y esos pobres agricultores no logran sacar sus productos. Y luego hay un tema más complicado que hay que verlo con lupa, pero es una realidad, y es que la intermediación comercial, cuando bloques de supermercados le compran los productos a los agricultores, la verdad, los ponen de rodillas y los desangran. Entonces les compran, no sé, a 200 pesos el kilo de la papa y luego uno ve que lo venden a 1.300 en el supermercado. Todo ese diferencial entre los productores y el que lo comercializa es una salvajada. A ellos no les alcanza ni siquiera para pagar los costos. Entonces, esta mezcla de defenderlo del comercio internacional injusto y subsidiado y darles herramientas para la competitividad y aplicar mucha tecnología y buenas prácticas, acercando la extensión del MAG para que puedan tener más productividad por hectárea, definitivamente tiene que ayudar, pero hay que querer ayudar al sector agropecuario. A mí me pareció, bueno, no sé, no creo que tenga perdón de Dios la barbaridad como los humilló este presidente y los maltrató públicamente. A veces uno no entiende qué es lo que le pasa a este señor, pero tratar así a los campesinos, a los productores, es de las cosas más bajas que yo he visto en mi vida política y creo que así no hay que tratarlos. Hay que tratarlos con respeto y con amor y saber que nos dan de comer y se fajan trabajando algo durísimo y merecen respeto a su dignidad. Muchas gracias, don José. En las zonas rurales y costeras, la única oportunidad, entre comillas, para muchas personas es migrar o caer en las redes del crimen organizado. ¿Cuál es su plan real para crear empleo digno fuera del gran área metropolitana en los primeros 2 años de gobierno? De nuevo, es una medida que contempla varias variables. Voy a tratar de puntualizarlas. El sector de la agroindustria exportadora y del turismo lo está llevando a la ruina la política monetaria, que lo que está haciendo es artificialmente revaluar el colón para favorecer a los importadores y eso está fatal. Eso hay que arreglarlo de inmediato. Con solo eso tenés un apoyo importante. Segundo, el talento humano. Una industria como la turística es altamente intensiva en mano de obra calificada, por ejemplo, en bilingüismo, servicio al cliente. Y ahí te doy un dato de la encuesta nacional de hogares del 2024.
chicos de 15 a 24 años que tienen dominio de inglés solvente es el 0,4% de la población. Es un desastre. Entonces, ahí tenemos que invertir fuertemente en talento humano y ahí yo volvería a aplicar el tema de formación dual y de una relación entre colegios técnicos y el sector empleador, que sería sumamente importante. Los precios de la energía son tremendamente afectan a estas dos industrias que te mencionaba y, por ejemplo, muchas veces se hace la estimación del costo para el sector hotelero y me parece que esto es una grosería. Identifican cuál es el pico de mayor consumo en la semana o en el mes y hacen un prorrateo sobre ese pico de consumo, que es totalmente no representativo. Ponen, por ejemplo, el día que hay un feriado y todo el mundo va a la playa o a Limón, pero todo el otro valle que hubo en los precios, que debería de promediarse, no lo utilizan, sino que le prorratean para adelante. Entonces, de ahí los matan con la factura. La base mínima contributiva de la caja es de suma importancia, en donde básicamente si una persona trabaja, por ejemplo, en la agroindustria o en el turismo, que los menciono porque son los más importantes en estas zonas que mencionaste, trabaja 4 días a la semana y lo que ganó es X monto, en lugar de cobrar la caja atribuible a su acción laborada, lo que hacen es que lo prorratean como si tuviera tiempo completo con una serie de ingresos que son falsos. Eso es otro problema que les quita competitividad. El tema de la energía, tiene que haber una apertura en el mercado eléctrico para que se bajen las tarifas y tristemente hoy todo esto que estoy diciendo es importante, pero es bastante menos importante que la tragedia que tenemos de seguridad y con esto cierro. Si vos te pones a ver lo que pasó hace 2 días, el gobierno de Estados Unidos mandó una señal empezando temporada alta diciendo no vengan a Costa Rica porque se arriesgan que los maten. En Plata Blanca eso fue lo que nos dijeron. Eso es un disparo al corazón para nuestra industria turística, que es como el 11% del Producto Interno Bruto. Si no logramos resolver el tema de la seguridad, estamos muertos en vida, hay que estar claro. Y por supuesto, es una tragedia para los costarricenses, pero también para la industria. Y esa gente que en Guanacaste no tiene una buseta activa porque no va a ir al aeropuerto a recoger, no pasa la pulpería, el muchacho que da clases de surfear no tiene cliente, el que lo lleva en el caballo a pasear por la playa no tiene cliente, y así se va un efecto dominó que arrasa con toda esa gente. El tema de la seguridad nos está matando. Los pueblos afrodescendientes y las comunidades indígenas señalan abandono estatal y decisiones tomadas desde San José sin conocer la realidad territorial. ¿Cómo piensa gobernar para territorios que históricamente no han sido escuchados? Hay muchas minorías en Costa Rica y lo que hay que hacer es tener una actitud primero de respeto, hay que saber escuchar. Siempre están estas tensiones de grupos que tienen necesidades particulares. Ya mencionaste antes la de las personas con discapacidades, ahora mencionas afrodescendientes y así hay otras minorías que lo que hay que hacer es tener una actitud de sensibilidad, de escucharlos y tanto como sea posible lograr que las políticas públicas los beneficien. Y hay que tener cuidado porque a veces lo que se pretende es que una pequeña minoría tenga toda la atención del gobierno y eso implica desatender a la mayoría. Entonces esos equilibrios que no son nada sencillos, hay que irlos calibrando y yo creo que el ejercicio de liderazgo está en tener la sensibilidad primero para escucharlos con respeto a su dignidad y procurar cómo de las políticas públicas que el Poder Ejecutivo o en alianzas público-privadas uno puede hacer, tratar de incluirlos y que se beneficien sin que eso implique desatender al resto de la población, ¿verdad? Que sería también muy contraproducente y a veces la expectativa es que sean los principales y los únicos y no puedes, hay que mantener un balance para atender a la población. Muy bien. La población migrante se ve frente a dos posturas en la sociedad: aquellos quienes levantan la voz para detenerla y aquellos que levantan la voz para hacerla segura para quienes migran, sobre todo por temas de refugio o laborales. ¿Cuál será la postura de su gobierno frente a la población migrante? Bueno, yo soy creyente y mi fe me obliga a tener empatía y compasión por los migrantes con orden. Yo creo que no hay que irse a los extremos. Dejar una frontera abierta y que pase lo que pase, se viene pobre gente migrante sufriendo porque está perseguida políticamente, pero se nos meten maleantes y gente de todo tipo y eso es una locura. Hay que tener fronteras ordenadas, estructuradas y tenemos que ser un país con compasión que si alguien está a punto de ser asesinado por las pandillas o por una persecución política, un gobierno dictatorial, una cosa así, deberíamos de poder tenderle la mano y tener algunos mecanismos. Eso obviamente nos genera una presión fiscal y hay que hacerlo con cuidado. Tampoco podemos ser unos demagogos y decir que vamos a atender a todo el mundo porque la plata es finita y no nos sobra. Pero creo que la actitud compasiva y por lo menos tener esa disposición de ver cómo poder ayudar al que sufre es el espíritu que debe prevalecer en Costa Rica
con orden y con estructura. Y termino puntualizando esto. Si se hace ordenadamente y es población, por ejemplo, que ingresa para migrar, toda la literatura te dice que en la agroindustria exportadora, desarrollo inmobiliario, seguridad privada, servicios domésticos, son fundamentales. Cuando ellos no ingresan, no se recoge la cosecha del café, la piña, la caña, tantas otras. Y cuando es estructuradamente, ellos contribuyen con la seguridad social. Entonces, hay que buscar cuál es la mejor combinación para el país y tratar de tener una medida compasiva sin abrir las cosas locamente. Y entonces se nos hace un relajo y se mete un montón de gente que la verdad es indeseable para nuestra sociedad. La última pregunta. La opinión pública se divide hoy entre aquella que exige mayor castigo para la población privada de libertad y la que afirma que como seres humanos que cometieron un delito deben ser castigados, pero sin obviar sus derechos humanos. ¿Cuál sería la propuesta para el manejo de la población privada de libertad? Es muy heterogéneo y voy a hablarte con absoluta transparencia. Por ejemplo, personas que están abusando de niños, no te voy a mentir, creo que tiene que ser una sanción severa y creo que no deberíamos de exponer a niños inocentes en nuestra sociedad a que una persona le vaya a trastornar su vida y a maltratarlo de por vida por alguna condición psiquiátrica o de maldad o cualquiera que sea la razón. En esa población yo tengo, digamos, menos anuencia a tener cierta flexibilidad. Por otro lado, lo que dice la literatura y casos que he podido estudiar en algunos países más industrializados es que si existe una posibilidad de que estas personas tengan la posibilidad de estudiar y capacitarse y reformarse, hay una posibilidad de que puedan ser un actor positivo para la sociedad, porque no los vamos a encerrar de por vida, eventualmente van a salir. Entonces, yo no veo mucho la lógica de tenerlos hechos leña y maltratarlos y salgan destruidos, porque cuando salgan, ¿qué van a hacer? Van a volver a hacer daño. Entonces, eso implica otra vez gasto en policía, captura, gasto en proceso judicial y otra vez gasto penitenciario. No me parece que es lo más inteligente. Y terminaría diciendo, y esto hay que decirlo con cuidado, porque las víctimas también merecen respeto. De un muchacho que ha sido gatillero y generó un luto, y dejó un abuelito sin su nietito, dejó un esposo sin su esposa. Esa gente merece ser escuchada también y uno no puede ponerse al lado del asesino sin entender lo que está pasando de luto a esa familia. Hoy estamos bañados en sangre por el desastre que está dejando esta administración. Entonces, con ese cuidado, hay que tratar de entender de a dónde viene la causa de raíz que está generando que hagamos un país de gatilleros, de psicópatas, de gente que mata personas como si fuera a matar un videojuego, matar una mosca. Y hay explicaciones: la exclusión social, la pobreza, el colapso educativo, el mercado laboral totalmente insensible a los jóvenes, la falta de espacios deportivos, culturales. Yo que soy creyente, he visto miles de ejemplos de cómo las iglesias trabajan de una manera maravillosa con comedores estudiantiles, proyectos deportivos, desarrollan arraigo, valores. Entonces, mientras vamos tratando de ver cómo esta gente de alguna manera se hace funcional para que no salga a la sociedad a hacer daño, preguntémonos, ¿de dónde salieron? Porque no es que son marcianos y cayeron aquí en paracaídas en el mundo. Salieron de un país que les dio unas condiciones y de esas condiciones destartaladas salió un loco que anda matando gente. Bueno, eso hay que entenderlo también, ¿verdad? Entonces, no es un tema fácil, hay que verlo con más profundidad, sin ese simplismo que a veces prevalece. Y los balances y los equilibrios son: hay víctimas que están sufriendo y esas familias de luto merecen su cuidado, merecen su trato, y también uno no puede con esa posición garantista ponerse del lado del asesino, ¿verdad? Esos son los balances que tienes que hacer. Pero bueno, si vas a estar liderando el Poder Ejecutivo, no puedes obviar que esta gente va a volver a salir a la sociedad. ¿En qué condiciones crees que salga? ¿Más psicópata, más delincuente, más malvado o más o menos funcional para que no salga a hacer daño otra vez? Yo me inclino por esa. Muchas gracias, don José Aguilar Berrocal del partido Avanza. Y a ustedes, este es un esfuerzo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones para que usted pueda conocer a las 20 candidaturas que aspiran a la presidencia de la República y pueda ser un votante informado.